Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, miércoles 5 de enero, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. Seguimos en tiempo de Navidad y la liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 6, versículos del 45 al 52. Nos dice la santa palabra de Dios. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada, fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida, Él les habló diciéndoles: ¡Calma! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Subió a la barca y se calmó el viento. Y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. En la versión de la Biblia de Jerusalén, en el último versículo dice: y es que no habían entendido lo de los panes, pues su mente estaba embotada. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Si ubicamos el texto en su contexto, vemos que en el capítulo 6 inicia con la visita de Jesús a Nazaret. Luego empieza a enseñar en la sinagoga un día sábado. La multitud al oírle quedaba maravillada y se preguntaba de dónde le viene esto. ¿Quién le ha dado esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están aquí sus hermanos entre nosotros? Luego viene la perícopa de la misión de los 12. Jesús recorría los pueblos del contorno enseñando, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Luego los discípulos vuelven de la misión. Está la perícopa de Herodes y Jesús. El rey Herodes se enteró de todo esto, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Al enterarse, Herodes comentó: seguro que aquel Juan a quien yo decapité ha resucitado. En el versículo 17 nos narra la muerte de Juan el Bautista. Y en el versículo 30 del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, la perícopa anterior al Evangelio que nos ocupa hoy, la primera multiplicación de los panes. Dice el versículo 30, cuando los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, Él entonces les dijo: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que fueron en la barca aparte a un lugar solitario, pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta. Así que fueron allá corriendo a pie de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Al desembarcar vio tanta gente y sintió compasión de ellos,
pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Luego se hizo tarde y ya conocemos la escena de la multiplicación de los panes. Este es el contexto en el cual ubicamos el texto que acabamos de escuchar en el Evangelio que nos propone la liturgia el día de hoy, que es la perícopa: Jesús camina sobre las aguas. Todo esto sucedió, antecede a la escena de ver caminar a Jesús sobre las aguas. Primero, Jesús multiplica los panes. ¿Quiénes son los coprotagonistas de estos hechos? Jesús y muy allegados a él, sus discípulos. ¿Qué sucede con Jesús? ¿Qué sucede con sus discípulos? En primer lugar, recordemos el evangelista Marcos. Para él pareciera ser que es más importante lo que Jesús hace que lo que Jesús dice. Entonces, lo que Jesús hace nos deja muchas enseñanzas. La primera multiplicación de los panes muestra a Jesús que Él tiene poder sobre la materia, que Él puede hacer con el pan lo que Él quiere. Luego Jesús camina sobre las aguas. Jesús tiene poder sobre su cuerpo y puede hacer con su cuerpo lo que Él quiere. Jesús puede hacer con el pan lo que Él quiere. Jesús puede hacer con su cuerpo lo que Él quiere. Y si Jesús quiere que el pan sea su cuerpo, pues Él lo quiere y lo puede hacer. El evangelista Juan, cuando nos narra el episodio de la multiplicación de los panes, seguidamente viene ya lo que conocemos en ese marco de la multiplicación de los panes como el gran discurso eucarístico. Jesús va a hablar: mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero volvamos a nuestro texto. Jesús multiplica los panes. Sus discípulos vienen de la misión y quieren comentar a Jesús lo que ellos habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús sabe que la misión trae consigo un cansancio, por eso Jesús los llama a un lugar solitario para descansar. Hoy Jesús sigue haciendo lo mismo con cada evangelizador, con cada misionero. Sí, vos que sos evangelizador, vos que sos evangelizadora y que vas a la misión, que vas a enseñar, que vas a hacer las obras del Señor, déjame decirte que Jesús sabe del cansancio que llevas encima cuando vuelves de una misión. Cuando vuelves después de haber hecho la voluntad del Señor y después de haber enseñado lo que el Señor pone en tus labios. Sí, todos los agentes de pastorales, todos los laicos y todos los religiosos, obispos, sacerdotes, diáconos y laicos que están al servicio de la iglesia y que hacen la obra evangelizadora. Al terminar la obra evangelizadora uno siente un cansancio y Jesús sabe, por eso siempre Jesús los llama a un lugar solitario. Y debes acudir a ese lugar solitario. Siempre al culminar una misión, ir a ese lugar solitario a tener ese encuentro con Jesús para comentarle a Jesús lo que has hecho en la misión. Eso decimos los evangelizadores al culminar una misión: vayamos a los pies del Maestro a entregar el trabajo hecho. Eso es imprescindible. Eso ya lo aprendimos desde la época de los primeros discípulos y misioneros de Jesús. Luego viene la multiplicación de los panes. Sabemos los evangelizadores que cuando estamos con Jesús, cuando estamos en la tarea evangelizadora, en la misión, ya no hay tiempo ni para comer, lo que sucedió con ellos. Luego viene la multiplicación de los panes, un preámbulo
una anticipación de lo que va a ser la Eucaristía. Se multiplican los panes, Jesús convierte, Jesús tiene poder sobre el pan. Los discípulos, los apóstoles son quienes entregan el pan a la gente y luego se juntan las sobras para que no se desperdicie nada. Todo lo que se hace en la Eucaristía. Jesús tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Luego viene la escena donde Jesús les obliga, dice, a que pasen a la otra orilla. ¿Por qué Jesús obliga a sus discípulos a que pasen a la otra orilla y se adelanten a Él? Eso nos explica el Evangelio según San Juan, porque ellos querían tomarlo a la fuerza y proclamarlo rey. Los discípulos no estaban ajenos a eso. Luego, en esa travesía de cruzar el mar, que tiene 11 kilómetros de ancho, y cuando estaban por la mitad, se desata el viento, la tempestad. Ellos gritan porque parece que ven un fantasma. Es Jesús que va caminando. Y se presenta los dos males, los dos grandes enemigos del hombre: el miedo y parece ser la soledad. Porque ellos gritan y parecen que se sienten solos, pues Jesús no está con ellos. Y tienen miedo y soledad. Tal vez el mar simbolice, la bravura del mar simbolice lo malo y lo fuerte. La corriente del mundo simboliza el mar. ¿Dónde están los discípulos? En la barca de Pedro. También signo de que la barca de Pedro, o la iglesia que simboliza la barca de Pedro, que está en el mundo, también va a sufrir ciertas sacudidas, porque la corriente del mundo que choca con los embates de la corriente del mundo, con varias corrientes e ideologías que quieren hacer tambalear el barco que es la iglesia. Los miembros de la iglesia, los hombres que son miembros de la iglesia, cada uno siente el miedo, la soledad, el temor. Y Jesús pronuncia dos palabras claves: tranquilos, cálmense, no tengan miedo. No, miedo no. Ese enemigo contigo no. Miedo no tengas miedo. Soy yo. Aquí estoy, soy yo. No estás solo, no estás sola. Soy yo. No tengas miedo. Aquí estoy. Tranquilos. Dice el versículo 51. Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento. Ellos quedaron en su interior completamente estupefactos. Y es que no habían entendido los de los panes, pues su mente estaba embotada. Y en otra versión dice, su mente estaba confundida. En dos ocasiones la Biblia utiliza esta palabra: mente cerrada, o mente confundida, o mente embotada. En el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, después de la segunda multiplicación de los panes, vuelve a aparecer esa frase de Jesús. Cuando los discípulos cuchichean, discuten entre sí, Él le dice: ¿por qué discuten entre sí? ¿Siguen con la mente cerrada, o confundida, o embotada? Tiene que ver también con la escena de la multiplicación de los panes. En el capítulo 8 dice: ¿todavía no han entendido? Hoy, después de 2000 años, ¿será que nosotros tampoco entendemos? Es que los misterios, los milagros y las bendiciones de Dios a veces parecen tan grandes que no las entendemos. Ellos no eran ignorantes ni muy cortos de inteligencia, sino que a veces nos sobrepasa lo grande y maravilloso que es estar con Jesús. Nos sorprendemos. Por eso, no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. No tengas miedo. Estoy aquí, te dice Jesús. Fuerza, que Dios te bendice.